¿Un ritual? ¿Qué es esto? Raro. ¡Catri! ¿Qué es esta cuestión? Ahí y vamos a desarmar la mordaza y le metemos 2 o 3 que... Uy, que se mueve todo y me pongo nerviosa. Hola, amiga. Funciona. ¿Verdad os digo? Se te ve el calzón. Bueno, buen día. Octavo día, estamos en el Valle Edén, ya metidos en los vagones. Adiós, mi amor. No, pero yo soy el que me tengo que ir a la guerra en el tren y vos saludarme desde acá. Ya no, chico. Este está muy podrido. Qué emoción, ¿no? Esta tabla la pusieron hace poco. Pero esto es original. Sí. Quiero andar en tren. No, voy a andar en tren, no entendí bien. ¿No? 1984. En el momento que yo nací. Hola, Fabián. En Sabiá les acabo de decir buenos días a todos. Ay. Al otro vagón. Uy, que se mueve todo y me pongo nerviosa. Claro, baños, lo seguro. Ya queda la madera del baño. Que dividieron los azulejos y acá no queda nada. Una lástima. Lo único que queda son donde se guardaban los bolsos. Un poquito del techo. Qué lástima, che. ¿Por qué rompemos todo? Ay, qué linda estructura. No sé qué sería. Ay, mirá. Ah, pero esto lo habían hecho tipo bar, capaz. ¿Tenía bar? Claro, todos los trenes tenían bar, ¿no? Tenían uno de los vagones con un barcito. Cafecito, Porque esto es kármica, así que sí. Sí, amor, Es esto antiguo esto. Ah, cómo me hubiese gustado, che. Está todo cerrado ahora. Después se preguntaban de dónde sacaba sus locuras locas. De la naturaleza, ¿de dónde la vas a sacar? Qué increíble, ¿no? Se hacen bandurrias. Precioso paisaje serrano, caminando por el Valle Edén. Anoche a los gritos comprobábamos que es un valle mismo, ¿no? Tiene laderas acantiladas que hacen como un eco. Agua muy quieta, embalsa y pudre. Es, mirá lo que es. ¡Qué certuda! Pero es una mariposa ¡Fucsia! fucsia y negra Y azul por otro lado. Hola, amiga. No creo que tenga un sabor rico. Sabía que traía un dulce de leche. ¿Qué bicho hemos visto en todas partes, Jimena? ¿Buitres? Buitres y cuervos. Fue como los reyes del Uruguay. La gente no sé si está tan consciente de lo prevalentes que son. Ahí hay 4, 5, 6. Un montón. Estos bichos son una hermosura, tienen una elegancia brutal. Además cumplen funciones muy útiles. Continuamos nuestro proyecto Blair Witch. ¿Qué es esto? ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Es un ritual? ¿Qué es esto? Raro. Hay velas. Un suceso. Claro, es caña. Sí. Ay, se ve que terminan el ritual tipo prendiéndolo. Prendiendo fuego, claro. Claro. ¿Para qué?
Y deben ser para algún pedido, cosas, un tipo ofrenda, ¿no? Qué sé yo. Si alguien pertenece o algo, que nos cuente. ¿Te das cuenta? ¿Qué? El movimiento Sí. que vas haciendo para subir esta subida. Ajá. Es re alta esta subida. No se aprecia, qué lástima, ¿no? Cuesta, sí, pero es alta. 30 y pico de grado tiene. Acá es donde se empieza a notar cómo es un valle, ¿no? Creado por el arroyo Tambores. Otro mirador. Jimena comprobando la estructura. Siempre. Un temor bárbaro al ser humano. Para mi gusto, ¿Cómo la estamos? separación entre una y otra está medio lejos, pero Habría que fierro. pegarlo más, claro. Entonces, está esta piedrita. Mirá, otra. Es traslúcida. Eso parece un caramelo de esos del otro Increíble. lado. Como las gomitas. Tienen características especiales, o sea, distintas a todas las demás. Por ejemplo, en una época las personas que tenían problemas mentales o incluso dificultades físicas se consideraban los elegidos de los dioses porque eran únicos, eran especiales, eran diferentes a todos los normales, entre comillas. Y en muchos casos, en vez de resultar una amenaza, resultaban venerados por ser diferentes a todo lo normal. Como para algunas personas consideramos común lo que tenemos cerca siempre y exótico lo que es diferente, y para otras personas es exactamente al revés. ¿A ti te pago el museo? ¿Dos? Comienzas desde este salón, te vas para todo lo que corresponde, algo que no entiendan, no entiendan que lo explique, después tenemos un salón de frente que son interactivos. Mi triste mirar, la verdad encontrará. Quiéreme, tiene No, está bien. ¿Después qué haces? Bueno, gente, nos vinimos hasta la ciudad de Tacuarembó. Hoy es domingo, así que está todo medio cerrado. Pero miren qué onda la plaza. Creer que estamos acá. ¡Qué hermosura! Ahí hay bandurrias que son hermosas. Bueno, al pie de uno de los cerros más bonitos que hemos visto en la vida, el cerro Cuñapirú. Muchas serranías con estratos muy extraños, muy raros. Estamos enamorados del norte del país
vamos a dar lugar a la puesta del escudo de Rivera. Hermosa. Y hoy está especialmente linda mi nena. Porque se baña porque está limpia. La catra viajera está recorriendo Uruguay. Salúdala al pasar. Entonces, si fueras tan amable, sí, ¿saltaría vos que bueno. sos valiente ese bichito que no me cae en gracia? ¿se fue? Sí, esa no es. ¿Qué era? Una abejita. Una abeja. El agua está bien. Che, qué lindo este lugar, ¿eh? Sí, va a haber una mugre bárbara porque es como Sí. el bañero lástima. después. Perros siendo perros. ¿Qué estás buscando allí? Hola, perro. ¿Qué anda haciendo aquí? Ya va Jimena con los 3 perros que adoptamos acá en Tranqueras, en el parque de Tranqueras. Perro número 1, muy estresado, como verás. Perro número 2, otro perito muy estresado. Y allá el Pancho número 3. Estos se nos quedaron toda la noche al lado de la carpa y nos recuidaron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira que son muchas cosas, ¿verdad? Mensaje importante a la comunidad: no compren perros. Hay perros por todos lados. Date una vuelta por cualquier sitio y te vas a encontrar con unos perrazos, con una onda bárbara. Nosotros se nos pegan. Bueno, nos decían que la señora que cuida estos tiene como 10. O sea, que cuida como a 10 perros que están tirados acá. Para dejarle a otros campantes. Está idílica la Catri en este ambiente, es como la hecha para. Tranquera rumbo al frenero otra vez, porque tenemos que hacer la subida de pena y estamos teniendo otra vez el ruidito en el freno. Con las rutas que venimos haciendo, salta todo para todos lados. A tener en cuenta. Nos entusiasmamos con la 5 y la 30 porque metés 100, con esta misma metés 100 sin darte cuenta, es divina. Tenemos el Bendix jodido, entonces para aprenderlo son 2 o 3, viste, antes de que enganche. Muy pocos Renault se vimos, pensábamos que íbamos a ver. Lo que hay sí, el similar que es el Corcel. Claro. Corcel, pero muy poca gente los tiene también. Vamos a meterle un taco o algo ahí y vamos a desarmar la mordaza y le metemos un cementito ahí a ver si para.
Parece girar tranquilo. Estamos rumbo a Masoyer. Le hicimos tercer arreglo de freno. Y bueno, y vamos a hacer la subida de Pena. Que por eso no queríamos hacerlo con los frenos mal, porque ya tenemos varios cuentos que bueno, hay que hacerlo con cuidado, se puede, pero tenemos dos problemas en realidad. Uno era ese que estaba haciendo el freno y otro era el tema del tren delantero, ¿no? Que no pudimos solucionar. Toca el semieje con el chasis y como que hace mal el movimiento y se esfuerza y se estropea también ahí. Entonces si va liviana y en subida es peor. Vamos a procurar ponerle, de repente yo me voy a sentar atrás, le vamos a poner todas las mochilas, el peso y alguna piedra de repente que haga más peso sobre la trompa y ver si ahí podemos subir. Bueno gente, estamos en la entrada del Lunarejo, pero no tuvimos suerte, no abren hasta el 10, así que bueno, pensamos venir en otro momento especialmente a eso, de repente quedarnos algunos días y poder disfrutar de todo esto, porque claramente es un valle divino, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todo el peso de la catra de atrás para adelante por el tema que tenemos con el semieje, porque vamos a hacer la subida de Pena. Y ya probamos acá en esta subidita que es bastante pendiente y nos hace de todo. Entonces, bueno, vamos a pasar todo. Arranca el repecho de Pena. Bueno, es un desafío. A ver si el Renault 12... ¡Hala! Andate tranquilo, vamos todos tranquilos. ¿Qué hacen esto? Tapadilla. Ahí. Dale, ¡Country! No creer, ¿Pasó? ¡Vamos! Alto. Renault 12. Estaba. ¡Ay, Tololo! Estaba jodida. Pudimos, mi amor. Estaba jodida. Este territorio para los uruguayos es uruguayo y para los brasileños es brasileño. Todo lo que está al lado de Masoyer es un buen cacho de tierra. Llegamos a Artigas. El departamento más al norte del Uruguay.
¿Nos tomamos un cafecito con leche acá con Rivera? No, es el general Aparicio Sarabia. Sarabia, vamos a decir cualquier cosa. Acá Preguntale. estamos en el monumento a Aparicio Sarabia. Miren quién hay ahí entre la mugre, ¿se ve? Miren, hola. Hola, guapo. Miren lo que es Artigas, ¿no? Enorme y plano. Vuelvo siempre a lo mismo. ¿Qué mugre? ¿Por qué tenemos que dejar tanta mugre? Miren qué divino el muro de piedra. ¿Ves ahí? Sigue todo hasta allá. A los héroes anónimos de las revoluciones nacionales. El puño ahí, Y en verdad os digo que en este lugar, se te ve el calzón. asiago, Gente tan linda que vi dispuesta a Artigas compartir lo mejor de mi país. Tiene trigo, tiene una vaca. Muy bien. ¿Qué ponemos acá? Que ya es el tiempo de disfrutar, de vivir Las críticas que yo he recibido por esto. Seguro que haya millones de lugares para conocer, pero lamentablemente estamos cortos de tiempo. No tenemos nada que ver con el Partido Nacional ni nada por el estilo. Venimos hasta acá porque es un buen lugar para hacer frontera entre Artigas y Salto, así que es simbólico. Es simbólico. Bueno, mira, ayer pensábamos que estaba abandonada, pero no. Buenas, Buenas. ¿cómo estás? ¿Cruzando la ruta? Sí, allá donde está estacionado un capo, allí del otro lado. Ahí está. Están las bombas y solo que no funciona la estación. Claro. Hoy está 60 pesos con 21. 60. Del real, que está un poquito más alto. Ahí está. Depende todo del real. De Real. Departamento de Rivera. Ay, qué confusión. ¿Qué estamos? Las 3 clases de Octará. Mira, acá teníamos para revisarlo acá atrás. Qué bárbaro. Todo cero. Oh, hay un teléfono público. Pero ya no los vamos a ver más. Nos sentamos ahí, ¿no? Un diablo de polvo. Se fue bastante, No sé si se pudo notar. Mi abuelo me contaba que era de Artigas, que veía todo el tiempo eso. Ahora voy a acomodar el auto. Y esta gasolinera ya no funca más hace mucho tiempo. Ahí está un teléfono ante él. Dime, ¿qué querías? ¿Hasta vos? Escuchá, le poné por favor. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algo en los ojos? ¿No? ¿Tenés? ¿Qué querés? ¿Cuántos serían tipo 30 litros de nafta, más o menos? Hace la cuenta, está 57 pesos. Arráncalo de cero. Jimena está tratando de filmar a Eselcom que tenemos ahí enfrente. Y ahí se va volando. Colocando el sticker de Salto sobre el de Flores repetido porque, bueno, nos faltó. La Jimmy hizo un trabajo impecable. Ay, vamos. Con el escudo, sin calcar ni nada, así, derecho Sí, de... se nota. Está todo celular. Está re bien. Pero bueno, fue con todo el cariño. Simbólico, aquí está. Salto de un lado y del otro lado de la portera tenemos Rivera, en el medio de la nada. Y vos sabés. Está lindo esa caravana. Me da tremenda impresión esa caravana, me dice el hijo. Y a mí, la impresión me tiene que dar cuando te digo los pelos blancos. Igual me tranquilizó, cuerpo. pero fue cuando nos mandó el pelo amarillo. El pelo amarillo estuvo bravo. Pensamos que se había convertido en él. 19 de abril, como la calle. Bien del tanto, ¿eh?
primer festival del tango de Tacuarembó. ¿Qué cosa? Acá atrás. ¡Ay, qué rico! Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Me ayudas a ubicar la leña que no tenemos espacio para meterla? Sí, acá atrás. ¿La tiro ahí? Sí. Ah, ya veo. Ah, pero somos unos carlitos, escuchá, el amor de Tacuarembó. Ah, esta es la laguna de las lavanderías. ¿Cómo son los asientos de cómodo? Están buenísimos. Qué bueno las luces, Trabajadores del frigorífico o algo de eso. Mesitas con ajedrez. Muy chula. Mirá, está agua dentro. Y agüita. Vamos a ver si funciona. Tacuarembó 2024. ¿Funciona la? ¡Ah! Boluda, mojaste toda la cara. Qué belleza. Está de más el ambiente. Está todo el mundo acá, tremenda movida, los parrilleros gratis y el ambiente es precioso. Estos son los parrilleros que les contábamos, que paramos a hacer un fueguito, a hacer un café con leche porque no conseguimos gas. Acá está Lille prendiendo fueguito. Ay, ahora que te veo, qué lindo que estás vos. Y infaltable, ¿no? Soy yo la única que conoció un hotel tan extra y baratísimo. Entonces conviene más a veces quedarse en un lugar así que ir a un hotel. Mira todo lo que tenés. Esto yo no me acuerdo qué es, pero acá se filmó parte de la película Tacuarembó, que está Natalia Oreiro, Dani Umpi. ¿Qué es? Ni la más. Es una proeza arquitectónica, eso es, porque se sostiene solo de ahí del medio. Ah, tiene un globo terráqueo enorme. Un montón de parques, lugares recreativos. Mirá, le podés dar el Around the World. Around the world, around the world. Alfabeto en lenguas de señas. Poder sociabilizar, sí. Lugares donde ser. Es loco esto, ¿no? Esto es el hongo, claro. Enorme. Recorriendo Uruguay, recorriendo Uruguay, una flecha verde azulada recorre la pradera.